El sol abrasador de agosto de 1942 castigaba las estepas rusas, una vasta extensión de polvo y calor, donde el aire parecía vibrar con la promesa de la victoria. Era el apogeo de la maquinaria de guerra nazi. Sus divisiones blindadas, una marea de acero y hierro, parecían engullir el horizonte, un avance implacable hacia el corazón de la Unión Soviética. La arrogancia y la certeza de la victoria latían en cada motor de tanque, en cada pisada de bota. El olor a diésel y metal caliente se mezclaba con el sudor de los soldados, el polvo levantado por miles de vehículos y el aroma metálico y punzante de la sangre que ya empezaba a teñir la tierra. Los generales alemanes, confiados, trazaban líneas en el mapa con la misma facilidad con que sus tropas barrían la resistencia enemiga. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, se había mostrado casi invencible. De París a Kiev, el poderío del Reich era incuestionable. Los sonidos de la guerra, antes distantes, ahora eran la banda sonora de un imperio en expansión. El rugido de los Stukas en picada, el trueno de la artillería, el incesante traqueteo de las orugas de los Panzers. El optimismo era un dulce veneno, una niebla dorada que oscurecía la visión de un futuro sombrío. Marchaban hacia el este, hacia el Volga, hacia Stalingrado. Aquella ciudad, más un símbolo que un objetivo estratégico, sería el escenario de una confrontación que redefiniría la historia. Una ciudad que se convertiría en una picadora de carne, un sepulcro helado, un epitafio para la ambición desmedida. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, para comprender el presente y forjar el futuro. El avance inicial fue fulminante. Las columnas alemanas, lideradas por los tanques del Sexto Ejército, cortaban el paisaje como cuchillos afilados. Las aldeas caían. Las defensas soviéticas eran aplastadas bajo el peso de las tácticas de choque. Los soldados alemanes, aún bajo el sol de verano, cantaban canciones de victoria, con la creencia en la superioridad aria grabada en sus ojos. Con cada kilómetro conquistado, Stalingrado parecía más cercana, un espejismo de humo y promesa en el horizonte. La ciudad industrial extendida a lo largo del Volga era el premio. Hitler la quería, no solo por su importancia estratégica, sino por el nombre que llevaba, la ciudad de Stalin. Una afrenta personal. La conquista sería la corona de gloria de una campaña que creían estaba a pocos pasos de la victoria total. Pero la estepa rusa guarda secretos y trampas. Lo que comenzó como un avance triunfal pronto se transformaría en una pesadilla. El elemento sorpresa no vendría de un contraataque masivo, sino de algo más insidioso, más implacable. A medida que las primeras unidades alemanas se acercaban a los suburbios de Stalingrado, el calor sofocante del verano empezó a ceder ante un frío cortante, presagio de un invierno brutal. Y más importante aún, la ciudad misma se reveló como un enemigo. Cada fábrica, cada bloque de apartamentos, cada calle se transformó en una fortaleza, en un laberinto mortal. La resistencia soviética, que antes parecía desorganizada, ahora se aferraba a cada ladrillo, a cada metro de tierra con una ferocidad desesperada. El sonido de los disparos de fusil y ametralladora comenzó a intensificarse, resonando entre los edificios de concreto. Las explosiones, antes distantes, ahora rasgaban el aire, levantando nubes de polvo y escombros. Lo que iba a ser un triunfo más se revelaba rápidamente como un infierno. El olor a pólvora y cal se convertía en el aroma constante, y en cada esquina la máquina de guerra alemana sentía la primera punzada de una trampa que se cerraba. Lo que iba a ser una marcha gloriosa se transformó en un infierno de concreto y acero, una guerra de ratas donde cada piso, cada habitación, cada pila de escombros se disputaba a sangre y fuego. La Blitzkrieg, que había barrido Europa, se detuvo bruscamente en las calles laberínticas de Stalingrado. Los tanques alemanes, antes señores de la guerra, se convirtieron en blancos fáciles, presas inmovilizadas entre edificios en ruinas, vulnerables a granadas y cócteles Molotov lanzados por defensores que emergían de las sombras. El rugido de los motores cedía su lugar al incesante chasquido de los fusiles, al seco estruendo de las ametralladoras y al grito agudo de los morteros.
El olor a pólvora, cemento pulverizado y sangre fresca impregnaba el aire congelado. Stalingrado, la ciudad industrial, respiraba ahora el hedor de la muerte. La confianza alemana se desmoronaba bajo el peso de cada ladrillo caído. Los soldados, que antes marchaban con canciones de victoria, ahora se arrastraban entre escombros, con sus ojos fijos en la próxima ventana, en la próxima sombra, donde un francotirador soviético podía estar al acecho. No había un frente de batalla, solo un caótico enredo de combate cuerpo a cuerpo, emboscadas brutales y duelos de francotiradores que decidían vidas en un abrir y cerrar de ojos. Cada centímetro era una conquista sangrienta, pagada con un costo incalculable. Del lado soviético la orden era clara: ni un paso atrás. El 62º y 64 ejércitos, bajo el mando del general Chuikov, transformaron la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Los defensores, civiles y militares, luchaban con una ferocidad desesperada, alimentada no solo por el patriotismo, sino por el terror de lo que significaría una derrota. Mujeres y niños que no pudieron ser evacuados vivían en sótanos húmedos y oscuros, escuchando el incesante coro de la batalla sobre sus cabezas. El sonido de los disparos era su nuevo ritmo, el olor a humo y carne quemada, su nuevo perfume. El invierno llegó, implacable. Las temperaturas cayeron en picada, transformando el barro en hielo, el agua en estacas afiladas. El Volga se congeló, pero no antes de dificultar la travesía de suministros y refuerzos para los defensores soviéticos. Para los alemanes, el frío era un enemigo tan letal como los soldados soviéticos. Sus uniformes de verano eran inadecuados, sus equipos fallaban bajo el hielo, las armas se atascaban, los vehículos no encendían. El hambre comenzó a apretar, y la moral, antes inquebrantable, empezó a resquebrajarse. El orgullo de la Wehrmacht se transformaba en desesperación congelada. Las fábricas, como la Barricadi y la Octubre Rojo, se convirtieron en epicentros de un combate industrial. Cada máquina, cada pila de chatarra, cada pared perforada por balas, era un punto estratégico. Los sonidos metálicos de los combates se mezclaban con los gemidos de los heridos, el chasquido de los huesos congelados y el silencio ensordecedor de la nieve cayendo sobre los cuerpos. Los soldados de ambos bandos eran esqueletos de su antigua autoimagen, con rostros demacrados, ojos vacíos y la piel marcada por la helada. La humanidad era devorada por la máquina de la guerra. El infierno prometido no era un lugar mítico, era Stalingrado. Y cada día, la ciudad picadora exigía más y más vidas, sin distinción de lado o ideología. El núcleo del conflicto era la aniquilación mutua, una danza macabra entre la vida y la muerte en las ruinas de una ciudad. Pero, mientras los alemanes se ahogaban en el infierno urbano, una tormenta silenciosa se formaba en las estepas heladas. Lejos de las miradas fijas en la ciudad en ruinas, el Ejército Rojo preparaba su propio golpe. No sería un ataque frontal brutal, sino un abrazo mortal. Era noviembre de 1942. El Volga, ahora una vasta carretera de hielo, ya no era una barrera, sino un camino para la esperanza soviética y la condena alemana. Los sonidos de la batalla en el interior de Stalingrado eran incesantes, pero el verdadero terror se preparaba en sus márgenes, un secreto guardado por miles de hombres y toneladas de acero. La Operación Urano fue el nombre de esa pesadilla que se materializaba. El día 19 de noviembre, bajo un cielo gris y un frío cortante, los flancos alemanes, custodiados por ejércitos rumanos e italianos exhaustos y mal equipados, fueron golpeados por una avalancha. El rugido de miles de cañones soviéticos rasgó el silencio congelado de la estepa. T-34, tanques robustos y adaptados al invierno, avanzaron en oleadas, aplastando las frágiles defensas. El olor a pólvora y diésel se mezclaba con el viento helado, arrastrando consigo el pavor de quienes veían acercarse el final. Desde el norte y el sur, las dos pinzas soviéticas avanzaban con una velocidad asombrosa, una marea roja que engullía todo a su paso. Los soldados alemanes dentro de Stalingrado, ajenos al desastre inminente, continuaban su lucha desesperada por cada edificio, cada metro de escombros. Pero, con cada hora que pasaba, el anillo de hierro se cerraba. Los mensajes de radio antes confiados
Se volvieron frenéticos, luego se silenciaron. El pánico se extendía como una enfermedad. El hielo en el alma de los soldados alemanes era más denso que el que cubría la estepa. El 23 de noviembre de 1942, cerca de la pequeña ciudad de Kalach, las dos puntas del Ejército Rojo se encontraron. El abrazo se completó. El sonido del encuentro de las dos fuerzas fue un estruendo que resonó no solo en la estepa, sino en los corazones de 300. 000 soldados alemanes estaban rodeados, atrapados. La trampa mortal se había cerrado. Stalingrado ya no era solo un infierno de combate, sino una jaula congelada. El aire de optimismo que antaño empujaba a la Wehrmacht hacia el este, ahora era un eco distante, sustituido por el aliento gélido de la desesperación. La noticia del cerco impactó al mando alemán como un golpe fatal. La orden de Hitler fue implacable. No retroceder, mantener Stalingrado a toda costa. Se hizo una promesa vacía de suministros aéreos, una fantasía cruel para hombres hambrientos y congelados. La Luftwaffe, ya sobrecargada, intentó desesperadamente volar a través de las nieves y los cielos patrullados por cazas soviéticos. Cada vuelo era una ruleta rusa. El sonido de los aviones que lograban penetrar era una breve melodía de esperanza, rápidamente ahogada por la realidad brutal. Los suministros eran insuficientes, una gota en el océano de la necesidad. Dentro del Kessel, la bolsa de cerco, como la llamaban los alemanes, la vida se convirtió en una lucha diaria contra el hambre, el frío y la muerte. El olor a carne quemada de caballos sacrificados para alimentarse se mezclaba con el hedor de la gangrena y la suciedad. Las ratas, antes plagas, se convirtieron en una fuente de proteína desesperada. La escasez de munición significaba que cada disparo era precioso, cada granada, una reliquia. Los campos de aterrizaje improvisados, bajo constante bombardeo soviético, eran la única conexión con el mundo exterior. Pero la promesa de rescate parecía cada vez más distante. Un susurro en el viento helado. El colapso moral era visible en los rostros de los soldados. Los ojos, antes llenos de convicción, ahora reflejaban un vacío, una resignación gélida. La disciplina se desintegraba. Los casos de automutilación para escapar del combate se volvieron comunes. Se realizaban ejecuciones sumarias por deserción para mantener un mínimo de orden, un espectáculo macabro bajo el cielo gris. Cada día, más hombres sucumbían a la hipotermia, a la disentería, al agotamiento. Los cuerpos se apilaban, congelados y rígidos, un paisaje de horror que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Para los pocos civiles que aún estaban atrapados dentro de la bolsa, la situación era aún más desoladora. Sin refugios militares ni raciones prometidas, eran fantasmas hambrientos vagando por las ruinas, testigos silenciosos de la barbarie que los engullía. El sonido de sus propios estómagos rugiendo era un lamento constante, más fuerte que el distante trueno de la artillería. La esperanza era una llama parpadeante, a punto de apagarse. La ciudad, antes un campo de batalla, ahora era un cementerio a cielo abierto, un monumento a la locura de la guerra. La trampa se apretaba, y con ella la certeza de que la supervivencia sería un milagro, no una promesa. La trampa se apretaba, y con ella la certeza de que la supervivencia sería un milagro, no una promesa. Dentro del Kessel, la vida era una agonía lenta y brutal. El frío, antes un enemigo, ahora era un verdugo. Las temperaturas se desplomaban a 30 Celsius, 40 Celsius, transformando cada respiración en una puñalada en los pulmones. El viento siberiano aullaba entre las ruinas, arrastrando copos de nieve que parecían cuchillas de hielo, cortando la piel expuesta, penetrando en los uniformes harapientos. La congelación era una sentencia de muerte silenciosa, robando dedos, pies y finalmente la vida, sin un solo disparo. El hambre era universal, un roer constante que consumía no solo el cuerpo, sino el alma. Las raciones, ya mínimas, se cortaban repetidamente. Los soldados, antes robustos, se transformaban en sombras esqueléticas, sus huesos protuberantes bajo la piel pálida y estirada. El olor a muerte no provenía solo de los cuerpos apilados, sino del propio aire, saturado de enfermedad,
desesperación y la lenta putrefacción de la carne humana. Tifus, disentería, gangrena. Las epidemias barrían las trincheras improvisadas y los búnkeres helados, más eficientes que cualquier bala soviética. Los hospitales de campaña, superpoblados y sin suministros, eran cámaras de horror, donde los heridos gritaban en agonía sin esperanza de alivio. Hitler, distante en su búnker, vociferaba órdenes de mantener la posición, transformando al Sexto Ejército en un sacrificio ritual. La fortaleza Stalingrado era una fantasía, una mentira cruel dicha a hombres que morían de frío y hambre. El puente aéreo, prometido como salvación, era una farsa. Pocos aviones lograban romper el bloqueo soviético, y los que lo hacían apenas cargaban lo suficiente para un día. El sonido de los Junkers 52 cuando llegaban era un breve, casi cruel, recordatorio de un mundo allí afuera, un mundo que los había abandonado. Pero con cada avión derribado, con cada carga que caía en manos soviéticas, la esperanza disminuía hasta convertirse en una ceniza fría. Del lado soviético, la determinación era inquebrantable. El general Rokossovski y sus comandantes apretaban el cerco, no dando tregua. La artillería soviética bombardeaba el Kessel incesantemente, día y noche, con un ritmo infernal que impedía cualquier sueño, cualquier descanso. El sonido de las explosiones era el latido de la muerte, un martillo constante golpeando la cordura de los cercados. Los cielos eran patrullados por cazas soviéticos, asegurando que la Luftwaffe no pudiera operar libremente. La guerra psicológica se intensificó. Altavoces soviéticos transmitían música alemana deprimente, noticias falsas sobre la derrota del Reich y, repetidamente, la hora exacta. Cada 15 minutos se anunciaba una cuenta regresiva. Cada 7 segundos, un soldado alemán muere en Rusia. Era una tortura mental, una canción de cuna de la muerte que penetraba en los corazones de los soldados alemanes, corroyendo lo que quedaba de su moral. Se lanzaban panfletos desde el cielo, ofreciendo comida caliente, atención médica y la promesa de vida en campos de prisioneros a cambio de la rendición. Muchos, hambrientos y desilusionados, consideraban la oferta. Pero la disciplina férrea y el miedo al consejo de guerra aún mantenían a la mayoría en sus posiciones. El general Paulus, comandante del Sexto Ejército, estaba atrapado entre las órdenes irrealistas de Hitler y la brutal realidad sobre el terreno. Sus hombres morían a miles, pero la palabra rendición era un tabú, una traición. Los oficiales, muchos de ellos aún leales al Führer, mantenían la línea con amenazas y ejecuciones sumarias. El sonido de los disparos de fusil, que antes anunciaba el combate, ahora también marcaba la muerte de un desertor o de un soldado que simplemente no pudo más. Con cada día que pasaba, el territorio alemán dentro del Kessel se encogía. Los soviéticos, con su táctica de combate de ratas perfeccionada por los alemanes, avanzaban metódicamente, limpiando edificio por edificio, ruina por ruina. El olor a sangre y hielo era constante, la visión de cuerpos congelados, un paisaje familiar. Los soldados alemanes, antes orgullosos guerreros de la Blitzkrieg, eran ahora figuras espectrales, con miradas vacías, manos temblando de frío y hambre, sus mentes fragmentadas por el horror incesante. La arrogancia de la victoria se había transformado en un lamento silencioso. Stalingrado, la trampa mortal, devoraba a su enemigo, ladrillo por ladrillo, vida por vida. El clímax era inevitable, un rugido final antes del silencio de la muerte. A principios de enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Koltso, Anillo, con el objetivo de aplastar el Kessel de una vez por todas. El bombardeo de artillería fue el más intenso de toda la batalla, un infierno de fuego y acero que transformó lo que quedaba de Stalingrado en un paisaje lunar de escombros humeantes. El sonido era ensordecedor, un martilleo incesante que parecía rasgar el propio tejido de la realidad. El olor a pólvora y tierra quemada era tan denso que asfixiaba, mezclándose con el olor metálico de sangre fresca y la dulzura rancia de la muerte. Mientras tanto, un último y desesperado intento de rescate estaba en marcha. Lejos de la ciudad, el mariscal von Manstein intentaba la Operación Tormenta de Invierno,
un contraataque para romper el cerco. Sus tanques, avanzando a través de la nieve profunda, llegaron a solo 50 kilómetros del Kessel. Los soldados cercados escucharon los distantes sonidos de batalla, una promesa tenue de salvación que pronto se desvaneció en humo. Las fuerzas de Manstein fueron detenidas, el esfuerzo final aplastado por la tenaz resistencia soviética y la imposibilidad de atravesar el terreno congelado. La esperanza murió en ese punto. Congelada en la nieve, un grito silencioso que nadie escucharía. Dentro del Kessel, la realidad era de un apocalipsis personal para cada soldado. El general Paulus, ahora ascendido a mariscal de campo por Hitler en un intento final de impedir la rendición, ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, enfrentaba la decisión más terrible de su vida. Sus hombres morían de frío y hambre, sin munición, sin esperanza. Los heridos, amontonados en sótanos inmundos, esperaban la muerte o la captura. El sonido de los gemidos y el olor de la gangrena eran la banda sonora de su mando. Con cada radio que transmitía la orden de Hitler de luchar hasta el último hombre, con cada informe de bajas que llegaba a su mesa, el peso de la decisión se hacía insoportable. El 24 de enero, los soviéticos presentaron un ultimátum para la rendición. Paulus dudó, paralizado entre el juramento de lealtad y la realidad de sus hombres. La negativa de Hitler a permitir la retirada o la rendición condenó al Sexto Ejército. La ciudad se dividió en dos bolsas, la del norte y la del sur, cada una bajo un ataque implacable. Los últimos focos de resistencia eran como islas de desesperación en un océano de fuego y hielo. Los sonidos de la batalla, antes omnipresentes, comenzaron a fragmentarse, volviéndose más esporádicos, más cercanos, más personales. El 30 de enero de 1943, en el 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder, los últimos focos de resistencia en el sur de la ciudad, incluyendo el cuartel general de Paulus en el sótano de los grandes almacenes GUM, fueron rodeados. El olor a derrota era palpable, amargo como el frío. Al día siguiente, 31 de enero, el mariscal de campo Paulus, exhausto, enfermo y sin opción, finalmente se rindió. Fue una rendición sin condiciones, un acto de desesperación para salvar a los pocos miles de hombres que aún quedaban. El silencio que siguió a su rendición fue tan pesado como el bombardeo anterior, un silencio de agotamiento y derrota. La Bolsa Norte resistió 2 días más, alimentada por una lealtad ciega y una desesperanza que rozaba la locura. Pero el 2 de febrero de 1943, las últimas armas callaron. El Sexto Ejército alemán, antaño el orgullo de la Wehrmacht, estaba completamente aniquilado. El costo humano era inimaginable. Más de 150.000 soldados alemanes habían muerto dentro del Kessel. De los 91.000 que fueron hechos prisioneros, la mayoría estaba al borde de la muerte, congelados, hambrientos, enfermos. Sus uniformes harapientos apenas cubrían cuerpos esqueléticos. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora eran pozos de vacío y trauma. El sonido de la rendición no fue de trompetas, sino de un gemido colectivo, un suspiro final de alivio y desesperación. La batalla de Stalingrado había llegado a su clímax brutal, y la máquina de guerra nazi había sido aplastada en sus propios términos, transformada en polvo y hielo. El silencio que se abatió sobre Stalingrado el 2 de febrero de 1943 no era de paz, sino de agotamiento, un respiro pesado tras la más brutal de las pruebas. Para los 91.000 prisioneros alemanes, la rendición no significó el fin del tormento, sino el inicio de otro infierno. Sus cuerpos esqueléticos, ojos hundidos y mentes quebradas, fueron forzados a una marcha de la muerte, bajo la vigilancia implacable de los guardias soviéticos y la furia congelante de la estepa. El frío continuaba siendo un verdugo, y el hambre, una compañera constante. Muchos sucumbieron en los primeros días y semanas de la captura, sus cuerpos apilados en la nieve, un epitafio silencioso para la arrogancia de su líder. Aquellos que sobrevivieron a la marcha fueron enviados a los gulags, los campos de prisioneros soviéticos, donde la vida era una lucha diaria contra el trabajo forzado, las enfermedades y la desnutrición crónica. Lejos de sus casas, sus familias,
Vivieron años de privación y desesperación. El olor a muerte que permeaba Stalingrado los acompañó hasta los confines de Siberia. De los 91.000 capturados, solo unos 6.000, un número chocante, regresarían a Alemania años después, fantasmas de hombres, sus vidas irremediablemente marcadas por las cicatrices de Stalingrado y el trauma del cautiverio. Sus historias, susurradas en voz baja, se convirtieron en un sombrío testimonio del precio de la guerra. Para los soviéticos, la victoria en Stalingrado fue un triunfo monumental, pero a un costo humano incalculable. La ciudad, antes vibrante e industrial, era ahora un paisaje lunar de ruinas, un laberinto de concreto pulverizado, acero retorcido y cuerpos congelados. El olor a humo, pólvora y muerte planeaba sobre el Volga. Los pocos civiles que sobrevivieron emergieron de sótanos húmedos y oscuros para encontrar un mundo irreconocible, sus casas destruidas, sus familias diezmadas. Las mujeres, que habían luchado codo a codo con los hombres, cargaban no solo el dolor de la pérdida, sino la determinación de reconstruir. La resiliencia humana brilló en medio de la desolación. Los soldados soviéticos, exhaustos pero victoriosos, cargaban el peso de una victoria sangrienta. Sus ojos, que vieron el horror en su forma más pura, nunca volverían a ser los mismos. La alegría de la victoria era templada por el luto por millones de camaradas caídos. Stalingrado para ellos no fue solo una batalla, sino un símbolo de sacrificio inigualable, un monumento a la resistencia del pueblo soviético. La lección era clara: la patria sería defendida a cualquier costo, incluso si eso significaba la aniquilación total. Stalingrado marcó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La máquina de guerra nazi, que parecía invencible, fue quebrada. El mito de la superioridad alemana se derrumbó bajo el hielo y la ferocidad de la resistencia soviética. La arrogancia militar de Hitler, su negativa a permitir la retirada o la rendición, transformó una ciudad en ruinas, en la tumba de un ejército entero y en el punto de inflexión de un conflicto global. La iniciativa estratégica pasó a manos de los aliados y el camino hacia Berlín, aunque largo y sangriento, estaba ahora abierto. El impacto psicológico de la batalla reverberó durante décadas. Los supervivientes, tanto alemanes como soviéticos, cargaron las cicatrices internas de Stalingrado. Muchos sufrieron de trastorno de estrés postraumático mucho antes de ser formalmente reconocido. Sus pesadillas llenas de los sonidos de explosiones, los gritos de los heridos y el olor a muerte. La memoria de la batalla, un trauma colectivo, moldeó generaciones, influyendo en la cultura, la política y la identidad de naciones. El legado de Stalingrado, que más tarde sería renombrada Volgogrado, es imponente e inolvidable. El complejo memorial de Mamayev Kurgan, dominado por la colosal estatua La Madre Patria Llama, se erige como un testimonio eterno del sacrificio y la victoria. Museos dedicados a la batalla guardan artefactos e historias, asegurando que las lecciones aprendidas no sean olvidadas. Libros, películas y documentales continúan explorando la profundidad del sufrimiento humano y la altura del coraje exhibido en aquel infierno congelado. Stalingrado es más que un evento histórico, es una advertencia, un recordatorio constante de los peligros de la ambición desmedida y la capacidad destructiva de la guerra. Es también un himno a la resiliencia del espíritu humano. Stalingrado, con sus cicatrices profundas en la tierra y en el alma, permanece como un testimonio eterno, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la ambición desmedida choca con la determinación inquebrantable. Las ruinas, hoy reconstruidas, aún susurran historias de horror y heroísmo para quien sepa escuchar. Cada piedra, cada metro cuadrado de aquella tierra congelada fue escenario de un sufrimiento inimaginable, de sacrificios que desafían la propia comprensión humana. El olor a pólvora y el grito de los heridos se han ido, pero el eco de aquella batalla resuena a través de las décadas, una advertencia sonora, un clamor para que los errores del pasado jamás se repitan. El paisaje de Stalingrado, otrora un campo de exterminio y desolación, se transformó en un faro de memoria para la humanidad. La madre patria, colosal e imponente, alza su espada sobre el Mamayev Kurgan, no para glorificar la guerra,
sino para recordar el precio de la paz y la magnitud de la pérdida. Representa la fuerza de un pueblo que se negó a ceder, la valentía de los civiles que enfrentaron la muerte diaria en las trincheras de sus propias casas, y la tenacidad de los soldados que lucharon por cada metro, por cada calle, por cada pedazo de un hogar destruido. La lección de Stalingrado no es solo sobre la victoria militar, sino sobre la resiliencia humana frente al abismo, sobre la capacidad de levantarse de las cenizas, incluso cuando todo parece irremediablemente perdido. Es sobre la fragilidad de la paz y la eterna vigilancia necesaria para mantenerla. Las voces de los supervivientes, las memorias de los que perecieron en aquel infierno de hielo y fuego, continúan acechándonos, inspirándonos, alertándonos. Nos fuerzan a mirar al espejo de la historia y a cuestionar, ¿de qué somos capaces, tanto para destruir como para resistir? Stalingrado es una cicatriz profunda en el tiempo, pero también una fuente inagotable de reflexión sobre la condición humana en sus extremos más brutales y más sublimes. Es una confrontación directa con la oscuridad abismal de la guerra y la luz tenue, pero persistente, de la esperanza que puede surgir incluso en medio del caos más absoluto. Stalingrado es más que una batalla, es un símbolo, símbolo de la brutalidad de la guerra, de la valentía indomable y de la resiliencia extraordinaria. Cada ruina es un grito contra la guerra, cada copo de nieve un recordatorio eterno de la sangre derramada y de la elección entre la vida y la muerte. Su historia resuena a través del tiempo, alertándonos sobre los peligros del extremismo y la capacidad de sacrificio por aquello en lo que se cree. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.